Qué bueno que no salió el perrito. Ya, ahí estamos. Ya, ok, avancemos entonces. Para saber, pues porque en realidad es difícil sacar datos de ustedes si es que no quieren hablar mucho, pero bueno, los objetivos de la jornada, chiquillos, chiquillas. Bueno, hoy día la idea es desarrollar algunas habilidades que estén relacionadas con instrumentos en el laboratorio. Obviamente no estamos en un laboratorio, precisamente por eso el nombre queda como un poco grande a la jornada, pero aún así el espíritu del laboratorio puede estar aquí presente, porque realmente lo que vamos a hacer es generar mediciones, tratar de contrastarlo con teorías, etcétera, y en base a eso tratar de hacer una conjetura, que en este caso nosotros tenemos como hipótesis, y en base a eso saber qué hacer, ¿ya? Tratar de desmentirla o de alguna manera confirmarla. También desarrollar habilidades relacionadas con la utilización de software. Esto es importante para procesar datos. Excel y Physics Toolbox Suite, que es una herramienta gratuita, no digamos que es la tremenda cuestión, pero para partir está bien, ¿ya? Para partir está bastante bien. No sé, si es que me pueden dar un feedback aquí, por favor, en el Zoom, solamente para tener una noción. ¿Quién de ustedes maneja, levanten la mano, solamente esto es como una votación rápida, levanten la mano, ¿quién maneja el Excel a un nivel, voy a ponerle así, estándar? 1, 2, 3 personas. 4, 5, de 90, ya, como el 10% tenemos. Ya, igual no son tantos, ¿ah? Ya, entonces esta experiencia seguramente les va a funcionar. Por lo menos les va a ayudar por lo menos a sacar algo a cuentas y aprender algo nuevo, así que debería ser bien provechoso, ¿ya? Bueno, en fin, cuéntenme por favor las personas que estén en Peer Deck. ¡Oh, fantástico! Tenemos 80 personas, subió el número así dramáticamente. ¿Se entiende? Ay, perdón, me faltó lo último. Utilizar algunos conceptos claves. Miren, esto va a tener que ver con Peer Deck nomás, no es fin del laboratorio, pero de todas maneras es muy sugerible el que empiecen a utilizar estas herramientas, voy a ponerlo así, del Peer Deck, para poder familiarizarse con el lenguaje y mejorar la parte conceptual, porque yo siempre les voy a pedir escribir algo, ¿ya? Para que lo tengan de alguna Profe, manera presente. Tenemos preguntas, parece, ¿cierto? ¿O no? profe, un Dígame. compañero dijo que se le acabó la luz, se le cortó a su Oh, casa. sí, escuché que alguien cayó. Escuché que alguien... Gonzalo Calbuñir. Lo voy a dejar anotado. Un segundito. Perdón. Ya. Muchísimas gracias. No sé quién me habló, pero muchas gracias. Oye, las personas que tengan la mano levantada, la mano virtual levantada, bájenla nomás, a no ser que tengan alguna consulta. ¿Ya? Gracias. Ya, perfecto. Tenemos algunas inquietudes, parece aquí. Connie Cortés y Fran Iturra, no sé si tienen alguna consulta que hacer, alguna inquietud que puedan tener, o está mal marcado nomás el pierde que hay que... ¿Se entendieron los objetivos y el uso de palabras en este caso? Ahí volvió el Sí, Gonzalo. es que marqué mal, perdón. Ya, no hay problema. Sí, se entiende, no se preocupen. Ya, súper bien. Veo que vamos súper. Ya, bueno, tenemos esto. Voy a presentar de todas maneras el documento también, pero miren, tenemos aquí el documento. No se olviden también el tema de la actitud. No lo dejemos, no debería haberlo dejado pasar, pero bueno, no se olviden. Ya, importante tener una buena actitud, sobre todo en un laboratorio, porque las cuestiones son bien frustrantes. Entonces, miren, yo sé que esto no se enseña muy comúnmente en el colegio, pero pucha, en la universidad es pan de cada día. Vean con buena cara el fallar, ¿ya? El fallar es algo bueno, porque de alguna manera uno saca cosas a cuenta. La cuestión es no fallar en los momentos decisivos, entonces intenten para de alguna manera, intenten harto para no fallar en el futuro, no fallen para después intentarlo, es una buena como mezcla de palabras, pero denle una vuelta a eso. Hoy día probablemente vamos a fallar harto, así que véanlo con buena cara. Bueno, ahí está el documento, lo voy a compartir también con ustedes acá, para que podamos también revisarlo un poquito juntos, y además de eso, jugar con el tema de los grupos, pues, para saber más o menos el cómo estamos. Tenemos nuestro documento aquí, esto en principio deberían tenerlos todos y todas, y me voy a acercar al procedimiento, porque en principio las 2 primeras horas deberían haber estado desarrollando esto. Y bueno, voy a ir leyendo junto con ustedes, solamente con el fin de ir haciendo check
a las cosas que ya vamos teniendo, ¿vale? Entonces, voy a leer y después voy a cambiar la diapo que está trabajando Sempirdec y con la Cata y con Luis vamos a ir chequeando más o menos dónde están y qué problemas van teniendo, ¿ya? Tenemos una sección de prelaboratorio y donde, bueno, aquí dice, usted individualmente debe realizar lo siguiente antes del día 20 del 4 del 2021. Bueno, antes en este horario anterior a nuestro seminario, ¿ya? Uno, dice, descargar e instalar la siguiente aplicación gratuita en su celular. Physics Toolbox Suite. Check. 2, investigar cómo funciona la herramienta acelerómetro lineal, si es que la tiene, obviamente, porque puede ser que a lo mejor su celular no tenga el detector. ¿Ya? 3, investigar cómo se orientan los ejes X, Y y Z en su celular. 4, investigar cómo obtener un archivo CSV de los datos medidos por acelerómetros en su celular. 5, investigar cómo llevar el archivo CSV a Excel y cómo obtener los gráficos correspondientes. ¿Ya? Miren, antes de mostrarme el que han investigado, en qué parte están, etcétera, muy importante, y esto quería asegurarme en este momento que lo conocen por lo menos. ¿Saben lo que quiere decir un archivo CSV? ¿Alguien que quiera compartirlo, por lo menos de los que lo sepan? Si quiere levantar su mano, o a lo mejor si es que no lo saben, no levanten la mano, pero ¿alguien sabe lo que es un archivo CSV? ¿No? 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 ¿Alguien sí? ¿No? A ver, voy a mirar el chat. Parece que no. Ya. Entonces, aquí hay alguien que Esos sí. eran los valores separados por coma, ¿no? Tremendo, Natalia, súper bien. Muy bien, muy, muy bien. Ya, aquí, bueno, Natalia nos ahorró ahí un tiempito de investigación, porque obviamente si no salía nadie, les iba a decir literalmente, vayan a buscarlo, porque uno no se puede quedar con esas dudas. La palabra CSV quiere decir coma separated, si es que quieren verlo así como en el inglés literal, coma separated values, o coma separated values, que quiere decir valores separados por comas, ¿ya? En donde ustedes van a tener un archivo en el cual, por ejemplo, pueden tener una línea de texto que pueden ser los datos. Voy a poner un caso, no sé, fecha, altura, no sé, algún dato cualquiera. Y está separado por una coma. ¿Ya? Todas las columnas, en vez de poner un Excel, ustedes tienen un archivo de texto, como voy a ponerlo así, un archivo en bruto, en donde cada uno de los datos está separado por coma y cada fila representa un enter de separación. ¿Ya? De aquí a acá hay un enter. Entonces, lo que va a escupir de alguna manera ese software va a ser un archivo CSV. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Uno de los principales problemas que se van a enfrentar con el archivo CSV va a ser el tema de los puntos y las comas. Porque como ustedes pueden saber, en el hemisferio norte, vamos a decirlo así, en el hemisferio norte el separador decimal es un punto. Es decir, si ustedes quieren decir 3,6, que para nosotros es un número decimal, no un vector, por favor, ya que esto también se puede confundir, ¿ya? El número 3,6 es decir, el número que está entre medio del 3 y el 4, ¿ya? Voy a ponerlo así, en Gringolandia se escribe 3,6. Y por eso a ellos les favorece tanto el archivo separado por comas, porque ellos pueden poner números, no sé, el 5,4, no sé cuánto, y separado por comas. Pero nosotros vamos a tener un tremendo problema, porque nosotros ponemos el 3,6 con una coma. Es decir, según este formato de estructura de datos, aquí nosotros tendríamos el dato 3 y en otra columna sería el dato 6. Entonces, ustedes van a enfrentarse principalmente al inicio a un problema del cómo hacer o cómo revisar los datos de tal manera que puedan ser interpretables numéricamente por el Excel. ¿Ya? Así que, obviamente, ahí tenemos un problema. Se los dejo ahí para que le den una vuelta. Ya sabemos lo que es un archivo CSV, supongo que conocemos el Excel. Si no conocen el Excel, Google Sheets, muy buena idea, por supuesto también, ¿ya? Para que lo tengan ahí presente porque lo tienen todos en sus cuentas. El Google Sheets o Google Planillas será, no sé, se llama Google Sheets, ¿ya? Es el Excel de Google, gratuito, no paga, no Office 365, ninguna de esa clase de cosas, ¿ya? Por cualquier cosita, si es que no tiene el Excel, ocupe ese ahí porque en realidad los datos los van a leer súper bien. ¿Ya? Voy a cambiar de diapo entonces. Y
cuéntenme más o menos dónde estamos, ¿ya? Bueno, en este caso, la Cata y Luis, vamos a poder monitorear con ustedes el dónde van. ¿Dónde estamos? A ver. Ya. Ya, perfecto. La mayoría está en el último escalafón, ¿ah? Ya, ¿les parece lo siguiente? Porque veo que ya la mayoría respondió, ¿ah? Realmente bastante bien. 50, 60, como 70, 86. Fue lo de los ejes X y Z, lo demás todo bien, perfecto. Ya. Same. Ya. Chiquillos, chiquillas, entonces, para que nos movamos todos al mismo tiempo, Cata, Luis, no sé si me pueden ayudar aquí un poquito, porque fíjense que salen los nombres aquí de las personas bueno, me imagino que están ahí mirando también. Sí. Tratemos de preguntar a las personas que están un poquito más atrás, en los pasos más iniciales, si es que necesitan algo de ayuda, pueden preguntar por interno. Y los demás, chiquillos, chiquillas, tratemos de avanzar hasta llegar al último punto, que en este caso es el de investigar el cómo llevar el CSV a Excel y obtener los gráficos correspondientes. Por último, intentarlo. ¿Ya? Mientras tanto, vamos a estar aquí trabajando como internamente. Una pregunta al pasar también. ¿Hay alguien que no tenga grupo? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿O todavía no? Profe, si en el documento decían que era un grupo aleatorio, entonces yo creo que todos quedamos con esa idea. Lo vamos a dejar así Eso entonces. mismo. Ah, ok, perdón. Pero igual se lo ha dado con elegir, profe, o sea, igual ¿Sí? más Sí, fácil. no hay problema. Bueno, igual puede ser podríamos así. elegir, Podemos elegir. A ver. Igual ¿Ya como han que tenido no conozco jornadas a nadie. ustedes entre ustedes o no? ¿Ya se conocen y todo? Sí, igual nos conocemos algunos, entonces es como más fácil trabajar con gente que cachamos más, yo creo. A ver. Ya, déjenme ver. Pero igual podrían ser grupos de 4, así como. Bueno, Por si tienen que acaso, sí saber se puede. que, miren, los casos excepcionales, ya, si se fijan ahí tenemos personas que no conocen a nadie, entonces eso es algo importante. Y de repente a lo mejor también tener el desafío de conocer nuevas personas puede ser bueno. Miren, ya, vamos a hacer esto, porque como les digo, esto a mí me genera un poco de ansiedad el tema del cómo manejar un bloque tan grande y más encima ponerlo de acuerdo es complicado. Pero igual el peer deck nos ayuda. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a dejar el peer deck en modo de estudiantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a poder navegar, como ya más o menos conocen todo esto. Entonces pueden navegar en todas las diapos, etcétera. Y nos van a ir contando a medida que vayan avanzando el cómo van. Porque obviamente si es que vamos a hacer los grupos aleatorios, pucha, nos vamos a perder. Pues así que no nos podemos pasear por cuántos grupos son. A ver, son 90 dividido en 3, más o menos, eso es 30, son 30 grupos, igual es su tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de guiarnos por el peer deck y yo les voy a ir mandando mensajitos a medida que vayamos avanzando, pues, o sea, obviamente mensajes generales. Igual nos vamos a ir paseando y todo, nos van a ir llamando a la Cata y a Luis y a mí, si es que tienen alguna duda importante, pero fíjense que más adelante van a encontrarse con los nuevos pasos, por ejemplo, como están acá, como se los estoy mostrando, en cuál de los 9 pasos van, etcétera. Van a tener algunos espacios para consultas, en el caso de que tengan una personalidad un poco introvertida y a lo mejor no quieran llamar para poder hablar con alguien, bueno, igual podemos estar monitoreando desde ahí, ¿ya? Entonces, no sé si se entienden las instrucciones, pero voy a dejar abierto el modo de estudiante, vamos a generar los grupos aleatorios ya, para que nos conozcamos, ya y veamos qué tal, qué es lo que sale. Y van llenando el peer deck a medida que van avanzando. ¿Les parece? Pueden ponerme check o no check en el chat de Zoom, por favor. Y bueno, las personas que están mostrando la cámara, un check no está de más. Perfecto. Profe, ¿cómo así? No entendí. Entonces, aleatorio al final. Vamos a hacerlo aleatorio, así, por lo que alcancé a leer, hay varias personas que están ahí sin conocer a nadie, literalmente. Entonces,
Yo voy a tratar de diseñar un poquito ahora la jornada, la sección de grupos, y a no ser que sea extremadamente necesario que quieran trabajar con alguien en particular, pucha, a lo mejor lo podemos arreglar, pero la idea es que los grupos sean de a 3. ¿Ya? Ya, vamos a partir a ver qué es lo que sale de todo esto. Ya. ¿Cuántas salas? 30, my goodness. Y esto es un caos esta cuestión. 3, 3, 3. Va, nada que ver. Ya. Ya, la sala 1 la voy a reservar. No, voy a volver a crear. Voy a poner 31 salas. La sala 1 va a ser para mí, para los ayudantes. Ya. Claro que tengo que encontrarlo entre un universo de 90 personas aquí. Aquí está la carta. Ya. Y Luis. ¿Dónde está ahí Luis? My God. Te apuesto que va a ser el último grupo. No, era el penúltimo. Nosotros nos vamos moviendo. Ya. En todas las salas, así como Ok. que están en una Google, todo eso, ¿sí? Organizar los otros. Este por allá. Aquí estamos. Ya. Ok, creo que lo logré. Habrá grupos de 4. Miren, solamente si es que puede ser un caso medio fortuito, pero idealmente de 3. Si las personas que quedan de a 2 se sienten un poco incómodas trabajando de a par, ahí los podemos cambiar. Pero evalúen, ¿ya? Evalúen la situación. No, insisto, traten de mantener la buena actitud y si la cuestión no resulta, oye, esto es algo importante, perdón, no, debería haberlo mencionado antes. Súper relevante. Van a tener probablemente, y se los digo así como súper consciente de que esta clase de cosas pueden pasar, se van a encontrar con grandes complicaciones por las realidades de muchos de sus compañeros o compañeras. ¿Qué quiere decir eso? Que van a encontrarse con alguien que no quiere trabajar, con alguien que trabaja mucho o con lo que sea, ¿ya? Pero miren, a ver, voy a tratar de darles una especie de consejo, que yo he trabajado harto en equipo a lo largo de mi vida y esto es algo que no se puede evitar, porque claramente, a no ser que estén de alguna manera en un grupo demasiado sesgado, en donde ya se ha cortado tanto el filtro que realmente se quedaron con las personas que son prácticamente iguales a ustedes. En general eso no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre hay que tratar de predisponer la actitud, chiquillos, chiquillas. Traten de flexibilizar, porque tienen que también tener conciencia de que es un laboratorio que si bien es el primero, genera harta ansiedad, estamos tensos, hay cuestiones que no van a salir bien, hay mucha presión detrás, traten de mantener la flexibilidad siempre abierta y muy amplia, ¿ya? Porque de alguna u otra forma también tienen que ser conscientes de que esto impacta en un 3.3% del orden de su promedio final, voy a ponerlo así que no es tanto. La actividad busca generar de alguna manera fiato entre ustedes, y si no se logra, bueno, ok, se intentará quizá en alguna otra ocasión, pero traten de llevar adelante lo que mejor se puede esta cuestión. Insisto, la actitud es clave en esta lecera. Clave, 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 porque si no lo desarrollan, bueno, va a llegar un momento en donde hay que hacerlo, ¿ya? Así que si alguien tiene que hacer toda la pega, ya, ok, va a tener que hacerlo porque quiere pelear por su promedio y toda la cuestión. No es justo, sí, pero vamos a tratar de mediarlo de parte de nosotros, de los ayudantes, nosotros como profe y quizá como equipo completo de física. Pero es súper importante que estén evidenciando cosas. Si no hay evidencia de nada, es muy difícil tomar decisiones. Para que lo tengan súper claro, porque un comentario hacia alguien, en contra de alguien,
no es evidencia literalmente de nada. Entonces, si hay alguien que no está entregando en los plazos, si hay alguien que no está haciendo la pega, bueno, saquen una foto al calendario y no se ha entregado nada, no sé, por ejemplo, ¿ya? Pero son evidencias para poder tratar de tomar alguna determinación. Evidencias, ¿vale? Y siempre disposición elevada, muy elevada, porque tienen que saber también que no tienen por qué pensar lo peor de sus compañeros y compañeras. Estamos en un contexto ya complicado, entonces, más de alguno, o sea, le va a entrar el perro a la casa, le va a comer el trabajo, no sé. Hoy día tuvo uno que un hurón le apretó no sé qué cuestión en el teclado y le cambió todo el calendario. Es real, aunque no lo crean, es real, porque de hecho yo me acostumbré con mis otros estudiantes a que le sacaran fotos a las cuestiones. Entonces se fue a tomar un tecito, volvió y el hurón estaba acá arriba comiéndose todas las cuestiones. Entonces, son cosas que pueden ocurrir. ¿Tan exótico como un hurón? Sí, tan exótico como un hurón, pero insisto, traten de abrir la puerta a la flexibilidad y llevar adelante lo mejor posible las cosas y adapten el trabajo a las necesidades de cada persona, ¿ya? Es mi mensaje, tómelo, déjelo, pero realmente les va a ayudar a bajar sobre todo la ansiedad, ¿vale? Ok, nos vamos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o no? ¿Para partir a los grupos? ¿Sí o no? Feedback ahí, spam por favor en el chat. Sí, todo bien. Sí, 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 estamos. Josefa. No, tranquilidad, si esto es para pasarlo bien. Ya. Ok, vamos entonces. Cata, Luis, ¿estamos listos? ¿No? Sí. Sí. Perfecto. Ya, vámonos a los grupos entonces. Nos vemos. Adiós. Profe, Diga. es que sabe que en mi pueblito está lloviendo y con mucho viento, entonces lo más seguro es que se corte la luz. Igual le tengo que avisar o mandar un correo si es que pasa. Sácate una foto, no sé, aquí estoy en el vendaval, no sé, y manda, ten la foto de alguna manera para tu grupo, ¿ya? Ah, ya. Trata de sacar Gracias, siempre profe. evidencias, sí, insisto, no hay por qué pensar mal porque eso es algo que puede pasar, ¿ya? Ya, gracias. Gracias, Monse, te pasaste, gracias por la información. Ya. ¿Profe? Cata, ¿Sí? ¿cómo estamos? Bien, todo bien. Ya, ok, entonces miren, lo que yo creo que es difícil esta cuestión de los laboratorios así, sobre todo con las instrucciones que me dio el profe Jorge, que igual es como estar bien encima, como de todo esto. Vamos monitoreando y vamos viendo si es que van necesitando algunas dudas, ¿ya? Entonces, cuando alguien pegue apriete el botón de pánico y aquí me salga que tal persona o tal grupo me manda a llamar para tal lugar, ya, yo voy, ¿cachai? No estoy seguro si ustedes ven eso. Pero bueno, tenemos dos puntos de donde sacar información. Uno es este, el Zoom, y el otro es que ocupen el Peer Deck. ¿Ya? Así que vamos a darnos vueltas nomás. ¿Les parece? Profe, Dime. estaba mirando en el Peer Deck que alguien escribió que vivía cerca vivía cerca de dos personas y que querían hacer el laboratorio juntos. Ya. ¿Es Acabo de verlo. posible o...? Mira, a ver. Creo que es Matías Vázquez, Matías Fernando Matías Vázquez. Vázquez, sí, correcto. A ver, ¿en qué grupo está? Voy a buscarlo. O sea, en principio se podría, pero aquí está. Mira, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? Mira, él está en la sala 21, de lo que pude ver. ¿Ya? Y ve si es que puedes conversar con él, preguntarle por último si es demasiado como necesario, ¿cachai? ¿Ya? Y conversar con los dos integrantes del grupo, porque tiene a Rocío y Berta, que son dos chiquillas ahí. Entonces, si no hay problema, de repente podríamos pimponear, pero no estoy seguro si realmente sea como una necesidad muy, muy Ya. grave, ¿cachai? Por último, conversalo con él, pero Sí. ya, pero dejemos abierta esa posibilidad, pues si de todas maneras si pueden trabajar mejor, Ya. ¿ya? Entonces voy para allá. Anda, vaya nomás.
Yo personalmente creo que igual no habría que dejar porque si los dejan también otras personas van a querer y se puede desorganizar mucho esto. Claro, exacto. Por eso digo que mejor es mediarlo y ver qué se puede hacer, porque realmente no, o sea, empezar a intercambiar personas igual es una complicación como administrativa. Entonces, la idea es preguntarle si es realmente demasiado grave o si no, tratar de inducir un poquito el tema. ¿Cachai? Alguien está diciendo que cuando pasa los datos de CSV a Excel no se le pasan como una tabla ordenada, sino que están todos los datos juntos. Claro. Que cómo lo puede arreglar. Ya, ¿tú sabes hacer eso? No, la verdad es que no. Ya, a ver, te voy a ayudar un poquito porque, mira, hay una función, no sé si tienes el Excel abierto de casualidad, ¿eh? No lo quiero. Ya está abierto, sí. Ya. Eh, mira, bueno, no podemos hacerlo así, pero hay una función, a ver, te voy a dar la posibilidad de que me compartas la... La pantalla. Sí. Posiblemente lo copió de. Hola. No entiendo qué pasa. ¿Está el profe o no? Se Creo supone, que pero está sí. muteado. Una intervención. Oh, yo... No creo. No Esperemos que creo. no. Ojalá que no. Ojalá que no. Es que aparece grabando. Saluden. Aunque estará que está muteado. Es que qué raro. Porque Yo tampoco. no Yo la digan tampoco. mala. Bueno, Bueno, ahí podríamos mandar pantallazo de lo que aparece en la Ya, aplicación. ya, o sea, ¿qué quieren partir ahí haciendo? está la foto. Así les va a salir el Excel cuando ya tenga los datos. Ahí les mandé la foto del Excel. Como las fórmulas, se las muestro. Les pongo Ah, al ya, tiro pero o para que. sea, pero tú grabaste como, o sea, tú lo pusiste en alguna condición, en verdad, como normal. O No, así caminaste. no. No, nada, lo dejé como a medio metro de mi cama y lo tiré a la cama. Y ve Pero qué así es lo como que tomó. horizontal, ¿no? Sí, horizontal. Horizontal en la ¿Qué cama. cosa? Igual al final no Acabo, cambia tanto porque al el estar profe puso, horizontal o acabo de notar vertical. que no había habilitado el nuevo estudiante. Que ahora está listo para lo del... Ah, Ahora bueno, podemos cambiar las Sí, ahora sí. diapositivas. ya bacán. Dice que hay que Hola, hola. utilizar la aplicación. Hola, profe. Hola, profe. ¿Tenemos dudas? ¿Me llamaron o no? ¿O llamaron a alguien? Sí, Sí, la llamamos. que tenemos dudas con la aplicación. ¿No? ¿O sí? ¿Alguien apretó el botón de Sí, pánico sí, acá? sí. ¿Las ¿Se escucha? escucha? ¿No? Creo que no la escuchan. Rayos. ¿O sí? ¿No se la escucha? Dice que no. Hola. ¿Profe? Hola. No te escucho, Fran. Pero te leo. Tenemos dudas. Hola. No, escucha.
Ah, ya, ok. ¿Qué dudas tienen en particular? ¿Qué le... ¿Cómo... Ya, ¿cómo se ve la aceleración? Mira, si te fijas vas a tener 3 ejes. Entonces es como tener un vector de aceleración de gravedad o de aceleraciones, ¿cachai? Entonces donde yo sospecho que la aceleración total, la que va para abajo, es la suma de la X, la Y y la Z, ¿cachai? Es decir, si tú le sacas el módulo o el tamaño a ese vector, la raíz cuadrada de la gravedad en X, la gravedad en Y, más la gravedad en Y al cuadrado, más la gravedad en Z al cuadrado, todas esas cosas, como el teorema de Pitágoras, entonces tú deberías tener la aceleración en un lado. ¿Hay que hacer un movimiento en particular con el móvil? No, solo dejarlo caer. Porque estamos tratando de medir la aceleración de gravedad, entonces la aceleración que vamos a medir es solamente viendo el celular, por ejemplo, caer. Obviamente no lo dejes caer en el suelo. ¿Desde qué altura? Mira, dándote una referencia, si tú sueltas un celular del orden de 2 metros, se va a demorar 1 segundo en caer. Así que debería ser del orden de 0.6, 0.5 segundos. Pueden ser varias también. ¿Se entiende? No, 2 metros. Bueno, sí, puede ser 2 metros más o menos. Sí. Pero ahí ustedes sondeen lo que les salga mejor. Como les digo, esto es abierto. No existen resultados correctos aquí. Aquí es cómo ustedes explican los resultados que ven. No el cómo cuadran eso con lo que ustedes esperaban. ¿Cachai? ¿Se entiende, cierto? Aquí, si sale algo mal, no importa. Siempre está bien. Por eso les digo que acostúmbrense a fallar. Porque de alguna u otra forma no importa qué tan bien o qué tan mal salgan los datos. Los datos van a decir lo que la naturaleza quiere decir nomás. Entonces ustedes se adaptan a eso. Ustedes traten de explicarlo. La discusión siempre es mucho más relevante que el mismo resultado. Ahora, no se olviden de la pauta, sí, porque hay que tenemos una pauta para evaluar. Así que tampoco salgan de ese margen. ¿Ya? No hay de qué. Voy a otro grupo. ¿Ya? Nos vemos, Fran, Amanda, que estén muy bien. Éxito, que les vaya súper. Chau, chau. ¿El teléfono? ¿O cómo? Es que Sí, tengo que supuestamente... tirarlo. Ah, Luis vino para acá. Perdón. Me voy. ¿O me A ver, necesitan? ¿No? ¿Sí? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver si Profe, profe. profe, ¿Está ahí? profe. Profe, no se vaya. Creo que están... Profe, ¿Me creo que escucha? escucho algo. profe, Sí. Soy yo. profe. No escucho. Ah, sí, no nos escucha, parece. Ahí sí. Ahí sí. Perdón, Perdón, otra vez. no he escuchado. Ya, cuéntame. Ya. Sí, lo siento. No sé qué pasó. Creo que se desconfiguró el audio. Ahora sí que sí. Cuéntame. Es que vamos en el paso 5 y como que estamos confundidas. Ya. Es sobre lo de la hipótesis. Ya, a ver, déjame revisar el paso 5, que se me olvidan los números. Los miembros del grupo deben considerar sobre cómo verificar la validez de la siguiente hipótesis. ¿Es posible utilizar los acelerómetros de un smartphone para obtener el valor de la aceleración de gravedad con una diferencia inferior al 5% respecto al valor de referencia? ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es el problema con eso? No entendemos, o sea, el niño que estaba nos dijo algo de dejar caer el teléfono, ¿Ya? pero no entendemos como, en realidad, la hipótesis no la entendemos. Ya.
Perfecto. Mira, hagamos un pequeño experimento. Cuando yo cuente hasta 3, ustedes van a aplaudir. ¿Les parece? Sí. Ya. Ya. Y vamos a escuchar el sonido solamente. ¿Ya? 1, 2, 3. Ya. Voy a poner una hipótesis. Zoom sirve para tener simultaneidad en los aplausos con un error de no más de 2 segundos de diferencia. ¿Fue verdad o fue mentira de lo que ustedes percibieron? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, ok, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver? Fíjense en el ejemplo que acabo de dar. Tuvimos una situación experimental. Ya, efectivamente, un fenómeno. Lo medimos. ¿Con qué lo medimos? Con el oído, ¿cierto? Y después comparamos. ¿Con qué comparamos? Con lo que entendemos, por ejemplo, por 2 segundos. 1, 2. Entonces, ustedes, 2 o 3, en este caso, percibieron que hubo una diferencia en la sincronización, porque cuando yo aplaudí, sonaron dos aplausos diferentes, pero no pasó, parece, los 2 segundos, por lo menos a la percepción rápida. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Emitimos una afirmación, que en este caso es una hipótesis, y la comparamos con lo que nosotros obtuvimos experimentalmente. ¿Cachai? Entonces, viendo exactamente lo mismo que tenemos que hacer, ustedes van a tomar una medición de un problema, que en este caso es el fenómeno de ver caer un celular, y medir con qué aceleración pero- cae. ¿Cachai? Profe, Diga. disculpa, ¿hay que dejar caer el celular? O sea, ¿lo Sí, tiro? por supuesto, no en el suelo. Ay, qué brutal. Ya. Sí, así que en el colchón de la cama está bien, pues cosa que no muera. ¿Ya? Ya. Entonces, lo dejan caer, y al dejarlo caer, ese celular va a estar midiendo las distintas aceleraciones en el eje Y, en el eje X, en el eje Z. Entonces, cuando ustedes tienen que encontrar una forma de medir la aceleración total, obviamente con esos 3 datos, y comparar esa aceleración final, por así decirlo, con la aceleración de gravedad de su sector. Entonces, si tienen los 2 resultados, el que ustedes midieron con el de la referencia, ustedes comparan y ven cuánta diferencia hay porcentual. Si la diferencia es de menos del 5%, esa afirmación es verdad. Si no es de menos del 5%, esa afirmación es falsa. Pero sea cual sea el caso, no importa si es que está bien o está mal. Lo que importa de alguna manera es que hicieron el experimento y pueden justificar el por qué o está bien o por qué está mal. ¿Se entiende? Sí, y tengo una duda, es que se supone que somos de distintas como zonas Ya, y la gravedad igual es, o sea, la aceleración de gravedad igual es distinta. tremendo. ¿Cada una lo hace con su posición o hay que poner una nomás de referencia? Ya, eso también es algo importante. Por eso les digo que tienen que empezar a abandonar la idea de que hay algo correcto. Lo más importante es tomar la decisión respecto de qué es lo que van a hacer. Supongamos que viven en 3 lugares muy diferentes. Una vive en el Everest, la otra vive en un hoyo bajo tierra y la otra vive en Santiago. ¿Cachai? Obviamente las mediciones de aceleración de gravedad probablemente van a diferir harto, pero si sacan un promedio, a lo mejor van a tener un cierto valor. Y si miden su aceleración en los distintos lugares, el promedio debería ser parecido al promedio de los otros, de las referencias. ¿Cachai? Creo. Eso también es algo que asumir, pero lo importante es el cómo tomaron la decisión, no el qué valor eligieron. No sé si me voy a entender bien. O sea, que deberíamos, por ejemplo, yo tomo la de mi zona, la Inés la de ella y la Moni la de ella y la como promediamos y de ahí comparamos con el resultado que nos dio a las 3, ese también promediado. Claro, es una alternativa. Ah, Es una alternativa. y si hacemos eso, tenemos que anotarlo después, supuestamente. ¿O no? Correcto. O justificarlo es la palabra más adecuada. Ah, ya. Y una consulta, yo ayer busqué en esa página, en esa donde sale Santiago, eso, mi pueblito, y no aparece. Yo creo que el de la Moni tampoco, Yumbel no creo que aparezca. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Hay que estimarlo. No hay ningún problema con eso. Todo esto se estima. Si no sale, busquen por otro lado. Hay que ser inquieto aquí. ¿Ya? Entonces, si no apareció en la aplicación o en el Wolfram Alpha, ya, busquen otro lugar donde puede estar. Y si no aparece, bueno, hay que ingeniársela. ¿Cachai? Hay que tratar de tener un valor aproximado por último. ¿Cachai? Ah, ya, es que por lo menos en mío salía, no sé, Talca, que era lo más cercano a Chillán. ¿Ya? Y entonces puedo poner ese y pongo que el valor aproximado nomás, no necesariamente el...
exacto de mí. Claro, ahora, ojo con eso también. Mira, estoy quizá poniéndole más color del que de alguna manera debería, pero podríamos pensar que a lo mejor es en una distancia muy grande o a lo mejor son condiciones demasiado diferentes como para poder considerarlo. Pero yo no tengo idea. Entonces, qué es lo que deberías hacer como una prueba de la blancura, por así decirlo? Ver si la gravedad en Talca versus la gravedad en otro pueblo que está más o menos a la misma distancia que el tuyo, voy a ponerle un caso, fluctúa demasiado, ¿cachai? Y si fluctúa mucho, chuta, ahí tenía un grado de desconfianza, pues, pero como para ocupar el de Talca. Pero yo lo pondría así como en el informe para decir, comparé con otro lugar que está más o menos a la misma distancia porque mi pueblito no sale, y creo yo que podría ser algo similar a el error, por así decirlo, la diferencia que yo debería obtener. ¿Cachai? Lo más importante en los informes de laboratorio, en los laboratorios de cualquier tipo, es explicar el por qué se produce un error, no que haya un error. ¿Cachai? Sí, sí. ¿Se entiende? entiendo. ¿Sí? Sí. Así que despreocúpense del tema del cómo lograr el resultado correcto, eso no existe. ¿Ya? Abandonen ese pensamiento. Lo importante es que si tenemos diferencias, ¿las puedo o no las puedo justificar? De eso se trata un laboratorio. ¿Ya? Ya. Pero, ¿a qué se refería con ese error que dijo? Que como que ahí me perdí. Voy a poner un caso. Te dio la gravedad 2 en un lado y en otro lado te dio 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el verdadero valor? Bueno, ambos. Pero si tú consideras el más correcto el 3, bueno, el 2 con respecto al 3 tiene una diferencia de 1. ¿Cachai? Es decir, 1 dividido con respecto al valor real, que es un tercio, eso te da 0.33333. Eso quiere decir que tú vas a tener un error del número 2 con respecto al número 3 de un 33%. Es decir, si tú quisieras medir, por ejemplo, la gravedad en el lugar donde te daba 2, tú vas a obtener un error con respecto al valor de referencia del orden de un 30%. ¿Me doy a entender bien? ¿No? Sí, ahora ¿Sí? sí entendí mejor. Esa es la idea. No importa que sean distintos. Lo que importa es que ustedes lo puedan explicar. Y si es mucho, bueno, no es problema. Debe haber algo que lo explica. ¿Cachai? Profe, Ya. Diga. tengo otra duda. Decía algo de un paper en la guía de laboratorio ¿Ya? y no sé qué es eso. ¿No O sea, sabe qué es como que eso? busqué y sale como que hay que escribir un resumen de lo que se hizo en español y otro en inglés y como que no sé si así lo vamos a hacer Ya, o bueno, todo en de acuerdo a las español. instrucciones, creo que no es necesario el abstract en inglés, pero un paper, como para que ya más o menos lo tengas en consideración, por lo menos para partir, porque esto hay que investigarlo. Un paper es una investigación científica declarada en un artículo. En palabras bien sencillas, es como poner el laboratorio en una revista científica, por así decirlo, donde tú vayas a tener una portada, una introducción, un desarrollo, etc. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Así que esa es la idea. Pero trata de familiarizarte con ese concepto. En general en inglés se les suele llamar papers, pero también tienen como asociación al término article, que es como artículo científico. También es famoso ese concepto como para buscarlo en Google. Ya. ¿Ya? Gracias. Profe, lo otro, Digan. yo hice el experimento, no hoy día, ayer, con la aplicación, y igual me daban hartos datos, hartos números hacia abajo. Sí. ¿Los tenemos que tomar todos? Porque igual dice una ayuda ahí. Sí, no hay problema. O sea, de hecho podéis eliminar algunos datos incluso, si es que no es demasiado... Ya, se puede. Sí, por supuesto. Sí, esto, como les digo, olvídense de la idea de que hay algo correcto, salvo por el hecho de que ustedes tienen que preocuparse de filtrar correctamente todo lo que sea necesario para quedarse con lo único que les pueda servir para el fin de su experimento, que es medir la aceleración de gravedad. ¿Cachai? O sea, si el celular rebotó con la cama, vaya a aparecer con otros datos más, quién sabe qué cosa más. Eso los borráis todos. ¿Cachai? Ya. Súper, profe, gracias. Ya, no hay de Muchas qué. gracias, profe. Nos Y si vemos. tenemos otra duda, ¿cómo le escribimos? Pueden escribirlo a través del Peer Deck, si es que lo tienen abierto, y ahí uno puede dar una señal de alarma y les podemos responder por ahí, o derechamente llámenos de nuevo. Ya. Ah, ya. ¿Ya?
Gracias, Ya, profe. muchas Ya, gracias. nos vemos. Adiós, sí. Chao. Hoy no sé si llegué muy tarde. Perdón. Profe, Ya, No, consulta. llegó justo a tiempo. Llegó justo a tiempo. Bueno, eran 2 consultas, ¿cierto? sí, es que, a ver, lo voy a mostrar por la cámara. Oye, ¿sabéis que cada vez que me cambio de sala parece que el audio botea? Creo que me están hablando. ¿Ahora sí? ¿Me hablan? ¿Me escuchan? Sí, Ahí sí ahí se lo escucha. hablamos. No sé, se cambia el... como que pierde el driver. Es que, mire, en la aplicación ocurre esto en el celular de aquí mi compañero. No Ahí tengo lo puse como más lento. ¿Ya? Le pongo ese sí, ¿Ya? me aparece así. Mm, como con una raya debajo. A ver, Sí. hazle así, muévelo hacia arriba y hacia abajo. Ah, pero está midiendo, pues. No te preocupes de esa raya. Lo que importa es que te mande los datos, ¿no? ¿Sí? Sí, no hay atado. Sí. En el peor de los casos vas a tener que filtrar esa línea extraña, pero puede ser un problema el software nomás. Lo que importa es que te mande los datos y que cuando tú los grafiques en el Excel te salga algo más o menos encachado. Vale. Profe, la tabla de cuántos datos tiene, o sea, cuánto es el tiempo que debe considerar. Tiene que ser el suficiente para medir la aceleración de gravedad. Ok. ¿La frecuencia tiene que ser en 1 Hz o en 100 Hz? Mira, puedes sacar más o menos una cuenta. Fíjate que 1 Hz son un dato por cada segundo. Ah, ¿Cachai? Pero si tienes 100 Hz, son 100 datos en un segundo. Yo en lo personal tomaría 100 Hz porque la caída de un celular, a no ser que lo estés tirando de un edificio, va a ser relativamente corta. ¿Cachai? Entonces claro. necesitáis hartos datos en el camino. Y si pensáis en 0,5 segundos, que es más o menos el tiempo de caída de un metro, pucha, en 0,5 segundos vais a tener 50 datos, que igual es razonable y es un buen número para tener como una especie de aproximación. Pero no creo que 1 Hz sea bueno, creo. Pero pueden probar. Ok. Así que Lo no probamos de debería... ambas formas y habían Sí. como pocos datos. Y lo bueno de Sí. eso es que si ustedes experimentan, tienen más que hablar en su informe. ¿Cachai? Probamos con una frecuencia de 1 Hz y tuvimos medio dato. Entonces, y después probamos con lo otro y así. Si a fin de cuentas el relato es importante, que ganen experiencia y ganen un poco de vocabulario. Ya, vale. Gracias, profe. Ya. Gracias, Rafael, ¿tú tenías profe. alguna otra pregunta? ¿No tenían alguien Creo más que aquí, no. cierto? ¿Siempre fueron dos? No, somos 2 nomás. Ya, ok. No, creo que no. Ya, perfecto. Voy a ver Vale, al... gracias, profe. Ya, nos vemos. Gracias, Que estén muy profe. bien. Éxito. Gracias. Gracias. Fran, no estoy seguro si en qué grupo estabas. Vi que te caíste y volviste. ¿Sabes en qué grupo estabas, Fran? Amanda Ábalos. Déjame ver al tiro para tratar de ayudarte. ¿Alguien más cayó ahí? Aquí está. Te mando para allá entonces. ¿Qué tal, Amanda? Perdón. Está viendo aquí que se cayó la Francisca. Ahí volvió. Estamos entonces. Esta cuestión que me corta el audio. Ya, ahí sí. Creo que no las he escuchado. Estamos, parece, ¿cierto? Sí, muchas gracias.
No hay de qué. Gracias, profe. Que les vaya súper bien. ¿Qué cosa? Hola, hola. El coso del Hola. informe, porque no llegamos a esa parte todavía. Pues. Hola, profe. Oli, perdón. Parece que llegué en un momento inoportuno. No, Y que me habían llamado, ¿no? sí. Ya, cuénteme. Tenemos algunas dudas sobre cuáles son como los datos como importantes, porque dice como en el informe, o sea, como la presentación del informe, como cuáles son, como llevar solo los datos importantes y cuánto tiempo tiene que ser para que estén como los datos como más o menos correctos, como el lapso, Como el lapso de tiempo que se necesita. eso, sí. ¿Ya? ¿Y cuál es su duda en particular? ¿Cómo saberlo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo en lo personal, así como guiando un poco la respuesta, pienso en que si vamos a medir la aceleración de gravedad, bueno, primero hay que dejar caer el celular desde alguna cierta altura. Eso está claro, ¿cierto? Ahora, el tema está en que no voy a tirar mi celular porque es un iPhone 13 desde un edificio para que caiga al suelo y para probar la aceleración de gravedad. Así que tienen que tener una altura más o menos segura. Ujú. Entonces, yo sospecho que esa altura va a ser 1 metro, 2 metros, quizá a reventar, y dejarlo caer sobre la cama. Entonces, si eso es así, yo creo que el intervalo de tiempo que van a tener como de caída sería máximo 1 minuto, quizá, ¿cierto? O sea, 1 segundo, perdón. Como 1 segundo, ¿cierto? Entonces, si es del orden de 1 segundo, pucha, tendría yo pensaría que necesito por lo menos unos 40 o 50 datos, ¿cierto? Ya. Más o menos, entonces yo pensaría que ese es más o menos el número. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque 2 no me sirve. Si tuviese 2 puntos probablemente no podría sacar la aceleración, podría estimarla, pero no sé si acercarme tanto. Y 10, bueno, podrían ser 10, pero no estoy seguro de qué tan buenos sean mis instrumentos, así que mientras más datos es mejor. Entonces se tomarían como los datos de, por ejemplo, el celular cayendo. Entonces todos los otros datos como que sean en el futuro, antes de pausarlo, se eliminan porque no son necesarios, ¿cierto? Correcto. Ya, ok. Súper bien. ¿Y esa era la duda? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Por cualquier cosita nos están llamando. No se olviden que tenemos hasta las 5:15. ¿Ya? Ya. Así que vamos a tratar de salir Gracias. un poco antes para ver cómo podemos ahí ayudar un poco en el colectivo. ¿Ya? Ujú. Ok, nos vemos. Muchas gracias. No hay de Gracias. qué. Gracias. Que estén muy bien. Éxito. Chao, chao. Sí, Ah. podría ser. Llegó. Hola, estábamos hablando. Ah, Hola, hola. No, mentira. estábamos pelando. Chao. Ah, cuestión que se desconectan los grupos. ¿Ahí me escuchan? ¿O no? Sí. Bajito, pero sí. Ahí sí, ahora sí. ¿En serio me escuchan bajo? Ahí. ¿O no? No, se No, ya escucha bien. está. Ah, Está bien, está bien. no, es que estoy. Micrófono del. Ahí sí, ¿o no? Sí, ahí está mejor. Sí. Ahí está mejor. Sí. Ya, cuéntenme. Hola. Hi. Lo que pasa es que la duda es como que le escribí por el PIR, pero creo que no lo estaban pescando. Sí, es que Ya, estamos paseando de grupo en grupo, así que puede ser que lo hayamos pasado por alto. Cuéntame. Ya, nosotros dominamos cómo funciona la aplicación y empezamos a leer la instrucción del punto 4. Y ya ¿cómo se llama? Yo voy a entregar el trabajo y intercambiamos números. Pero respecto al punto 5, que es como de lo que eso nos entregan, esa hipótesis, nosotros tenemos que nosotros crear una tesis, ¿cierto? Bueno, en estricto rigor es ocupar esa hipótesis para confirmarla o no nomás. Ya, pero eso, por ejemplo, lo que pasa es que tengo una idea, pero no sé si funciona. ¿Ya? Es como que ya, esta aplicación nos da coordenadas de la aceleración. Ya. Entonces, Ok. por lo tanto, nosotros podríamos sacar el módulo de esta aceleración. Brillante. ¿Ya? Ya, entonces teniendo el módulo de esta aceleración, podríamos compararlo con el valor referencial. Ya. ¿Y por qué? Ahí me pierdo, hasta Ya. ahí llego. ¿Por qué crees que el módulo debería ser el resultado a comparar, por así decirlo? Porque no podría comparar las coordenadas con ese número, pero es que no sé qué es ese número. Yo tiene
la unidad de medida de la aceleración, Ya, pero ya no sé. ya. Pensemos en un caso. ¿Por qué cae nuestro celular a la cama, a donde sea que lo estén tirando? Porque ¿Cuál? hay una fuerza de atracción. Ya. Y esa fuerza genera una aceleración. Eso más o menos lo conocemos, ¿cierto? Sí. Entonces, sin importar cuál es la medición que vaya midiendo mi celular en los distintos ejes, la suma de cualquiera de esos vectores debería darme una aceleración para abajo, ¿cierto? Ya, sí. ¿Cachai? Y esa aceleración hacia abajo, ¿quién debería ser? La gravedad. Perfecto. Entonces, si te fijas, el argumento para ocupar el módulo, ¿cuál crees tú que debería ser? ¿Por qué estoy yo ocupando el módulo? Porque No, ahí no, me pillo. es sencillo. Piensa como un niño, así algo muy sencillo. ¿Qué te diría un chiquillo chico pensando en que ya estoy tomando un montón de cuestiones, vectores para todos lados, 3 vectores en este caso, pero a fin de cuentas este cuerpo cae para abajo? ¿Por qué deberíamos ocupar el módulo quizá? Es que la suma de esas fuerzas nos va a dar igual el mismo sentido y dirección que la gravedad. Exacto. Y esa es la razón. Ahora, mejorando un poquito el lenguaje, es una suma de vectores de aceleración. En realidad no son fuerzas aún. ¿Cachai? Entonces, la suma de esos vectores de aceleración debería darte la aceleración en la que se mueve. ¿Cachai? Ujú. Y por eso es la parte donde hay que comparar. ¿Cachai? Ya, pero ahí como que me entra otra duda. Por ejemplo, ya, inventemos que este módulo de estas coordenadas me da 20, por ¿Ya? ejemplo. Ya, imaginemos que me da 20, no tiene nada que ver con ese 9.79 que me aparece ahí. ¿Ya? Entonces, como que dice, ¿a qué se refiere con el 5% inferior? Ya. Voy a poner un caso. Supongamos que tú tienes tu valor de referencia que te dio 10, voy a poner un caso, que lo buscaste en internet y todo el show. ¿Ya? 10. Ya, Pero tú agarraste tu celular, lo mediste en el lugar donde decía que tenía que ser 10 y a ti te dio, voy a poner un caso, 9. ¿Cachai? ya, Ya. Con respecto al valor de referencia, hay una diferencia de 1 metro partido por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Porque si tú restas sí, 10 menos 9 o el valor absoluto de 9 menos 10, te da 1. Si tú consideras correcto el valor de referencia, va a ser 1 por cada 10 o 1 metro partido por segundo al cuadrado por cada 10 de valor de referencia, o en palabras sencillas, 1 partido en 10. Y eso te va a dar 0,1. Eso equivale de alguna forma a un 10% de diferencia con respecto al valor de referencia. ¿Me doy a entender bien? ya. Entonces, estos valores de referencia, ¿cómo calcular eso? Consiste en restarlos con su valor absoluto. O con, claro, o Y con el valor medido, ¿cachai? La resta entre el valor medido y el valor de referencia que tú tienes. Y eso te va a dar una diferencia. ya, y esa diferencia del valor absoluto o de la medida se supone que se tiene que dividir en el total de referencia. Claro, porque en palabras sencillas, fíjate, y no te olvides lo que es una división. Una división, cuando yo digo, por ejemplo, 4 dividido en 2, te está diciendo cuántas veces cabe el 2 en el 4, por ejemplo. ¿Cachai? Y en ese caso la razón te da 2. En este caso lo que estás diciendo, este 1 partido en 10, te está diciendo cuántas veces cabe el valor de referencia en el valor de arriba, es decir, 0,1 veces. Es decir, el valor de arriba es 0,1 veces el valor de abajo. En palabras sencillas, tú vas a tener un error de 0,1 veces por cada 10, o lo que es lo mismo, un 10%, de error entre tu valor medido versus el valor de referencia. Ya. Y aquí, por ejemplo, dice que tiene que ser inferior al 5%. ¿Qué pasa si, no sé, es 5% o mayor a 5%? Ya, si es un Se hace mayor a ahí. un 5%, entonces lo que hay que buscar es el cómo explicarlo o cómo arreglar la medición. Ahí ustedes van a tener que elegir el camino. ¿Y si es igual al 5% a lo mismo? Claro, o sea, ahí confirmas la hipótesis. Ah, pide que sea igual. Yo había visto que dice que sea menor. Igual o menor, ¿sí? Ah, ya. Es que dice O estás inferior dentro al del... 5% en la guía. Entonces tendría que ser un pelito menor.
pero lo Ya. importante es confirmar la hipótesis. ¿Se entiende? Ah, ¿sabes que por ejemplo si el procedimiento que estoy haciendo yo no llego al 5% o un poquito más abajo, ¿Mm? tendré que buscar otro método? O buscar una explicación. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces De si todas no maneras va a funciona, estar correcto. Si el tema está en el cómo tú podéis pelear los resultados. ¿Cachai? O está mal la referencia, o está mal nuestro experimento, o está mal el celular. Ahí ustedes tienen que ver. ya entiendo. Ah, ya, profe, lo otro. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando grabo con la aplicación, los datos se me buguean y me aparecen al lote en Excel. Pero a mis compañeros, al Álvaro y al Francisco, no les pasa. Entonces, puede ser que ellos hagan esa parte o necesariamente yo tengo que tener mis gráficos y tener mi... No hay necesidad en ese aspecto. Y de hecho vale la pena que ustedes puedan comentar ese punto. ¿Cachai? Coméntenlo. Porque realmente el problema no es que existan problemas, como diría Arjona. No, no, el problema es que ustedes no pueden explicar por qué ocurre un problema. ¿Cachai? Ay, ok. De eso se trata el laboratorio. Obviamente sin salirse de los márgenes de la pauta, pues, pero es la idea. ¿Ya? Ya, sí. Profesor, yo Diga, tengo una consulta. dígame. Por ejemplo, en el informe, ¿es necesario poner la tabla de datos obtenidos o tan solo, por ejemplo, el gráfico? Mira, el gráfico es lo más importante siempre, lejos, sobre todo si es que son muchos datos. En este caso, ustedes deberían tener del orden de 100, 200 datos. Entonces, yo diría que poner 200 datos en un documento es innecesario. Excesivo. Sí, sí. Ya. ¿Ya? Para que Eso. lo consideren ahí. Ah, y otra cosa así como más general sobre el informe, si hay como paso a seguir, tipo el tipo de letra, el tamaño, ¿sí? Nada, mira, si no está establecido en la pauta, entonces no es necesario. Ya. ¿Ya? Pero eso. Oye, de todas maneras, si se acuerdan en los enlaces, creo que yo les subí como todo el montón de links que también manejo y que eran del curso pasado. Ahí hay un formato de informe, por si es que quieren ocuparlo. Está hecho, llegar y tomar. Ahí les doy el tip por si es que lo quieren tomar. ¿Ya? Ah, ya, gracias, lo voy a ver. Échenle una miradita. Ya. Profe, y ¿Qué? lo de bibliografía, o ¿Mm? sea, porque en la pauta también hay un punto que se llama bibliografía y no detalla más. Ahí hay que poner que usamos, no sé, la aplicación del celu, la página donde sacamos la referencia de la gravedad. Sí, pero además de eso, yo te sugiero que lo pongas en formato APA. ¿Ya? Eso es algo a averiguar. Pero como les digo, busquen eso en los laboratorios que yo puse el año pasado. Estoy seguro que les va a servir un montón, sobre todo el formato. Entonces, sí, eso lo ubico porque en el liceo ya no lo hacían usar, pero, o sea, pero serían esas dos páginas que mencionaron, ¿no? O lo que sea que hayas buscado en el trayecto del experimento. Ah, ya, ok. Ya, profe, ¿Ya? eso. Sí, Ya, los voy a dejar que me están llamando ahora en otro grupo. Ya. Nos vemos. ya. Adiós. Chao. Chao. Éxito. Gracias. Hoy, perdón, pero estaba aquí como en el medio de un universo de preguntas. ¿Cómo estamos, chiquillos, chiquillas? Mal. ¿Todo bien? O mejor, mejor. Ya, qué bueno. Mm. ¿Qué les complica? Cuéntenme. Ya, ok, veo los datos aquí. Ah, ¿se ve? A mí me sale la tabla como exacto. Sí, veo que tienen ahí un tema con el formato de los datos. ¿Tienen el documento así en la carpeta donde esté guardado? Porque claramente ahí hay un problema de unidades, de formato. A la Alicia le apareció otra tabla, pero no sé si la puede compartir. O sea, en la tabla como que no cambió. Pero no es una tabla, están los números así Sí, nomás. sí, salen números extraños por lo que veo. De hecho, una aceleración de algún tipo aquí sale del orden de los miles. Estaríamos como en Júpiter, no, en un agujero negro. Son aceleraciones ver. gigantescas. Dice que yo no puedo compartir. No sé cómo. No nos dejan.
Yo no puedo compartir. Qué raro, aquí deberían poder compartir todo. A ver. Es que quizá como la Renata se pasó a salir, quizás hace como admin o algo así. Sí. Oh, a todo esto, ¿quién está compartiendo? Ah, Renata está compartiendo. Sí, Renata, eres admin. Podemos incompartir. A ver. Ahí. Ay, sí, gracias. Me ayudó un poquito. Ya. ¿Quién va a compartir? ¿Ahora se puede? Ahora sí. Sí. Debe haber sido porque la Ya. Renata estaba compartiendo. Ya, lo que me sale a mí es así. Ah, perfecto. Ya. Bello. Ya, buenos datos, hay que decirlo, está súper bien. Son pocos, pero bueno. Del bueno poco. Es que lo puse que estuviera lento. Ya. Esto está correcto, porque de todas maneras tú tienes aquí un archivo en CSV, pero que se está leyendo en Excel. Y si te fijas, cada una de las filas está separada por comas, o es un texto separado por comas, pero no está separando las columnas, ¿cierto? Ya, aquí les puedo ayudar un poquito. Probablemente esto después va a quedar grabado en el... Cuando lo subamos va a quedar como una ayuda, pero miren, selecciona la columna A, apretando en la sigla A. A la izquierda. La columna A. Sí, ahí ¿Ya? arribita, eso, clic. Fíjate que se seleccionó todo. En la sección de datos, arriba, bueno, ya estás en datos. Si te fijas arriba a la derecha, cerca de la columna M, dice texto en columnas. Ahí. Es una función especial del Excel. Esto lo hace solo el Google Sheets por si acaso, ¿eh? Pero bueno. Ya, delimitados. Eso puede ser por un carácter, que en este caso sí nos conviene, o de un ancho fijo. En general de ancho fijo es raro separar las columnas, así que pongan delimitados. ¿Ya? Están Estoy delimitados. soplando esto aquí. Vamos a cobrar recompensa por todos estos tips. Ya, siguiente. ¿Ya? Ya, si se fijan, ahí van a tener distintos tipos de separación, o separador en verdad. ¿Ya? De selección en la tabulación y el punto y coma, porque aquí no hay ningún dato que esté separado por tabs o por puntos y comas. ¿Por qué están separados? ¿Ya? Deselecciona. Exacto. Entonces, deselecciona en la tabulación y deselecciona el punto y coma. Deselecciono punto y coma. Deseleccionar. Exacto. Y tabulación igual. Exacto. ¿Y cuál hay que seleccionar? ¿Coma? Supongo que sí. Clic. Ya. Fíjate que abajo ¿Ahí? te muestra el cómo quedarían los datos. Ahí le quedó. ¿Cachai? Sí. Ya ese entonces. Puedes Coma. hacerle clic en siguiente. Y mira, si te fijas, ahí te va a permitir seleccionar las columnas y determinar un tipo de formato. Por ejemplo, la primera columna sabemos que es una fecha. Entonces ahí tú podrías clasificarlo, pero eso ya es hilar más fino. Si le pones finalizar, como que ya estamos más o menos ok. Y ups, ¿Así? salió eso. ¿Cachai? Ahora, el problema es el que yo les había mencionado hace un rato, que era el tema de los puntos y las comas. ¿Cachai? Porque te quedaron los datos con puntos. Entonces vas a tener que reemplazar cada punto por una coma, porque obviamente en nuestro hemisferio trabajamos con comas no decimales. ¿Cachai? Entonces, Ya. para eso, si es que tú quieres, te doy el tip para no soplar tantas cosas ya. Ya. Porque igual de todas maneras van a tener que jugar un poquito más con el tiempo, porque creo que pueden ser pocos datos. A lo mejor aumentar el frameo ahí del celular, ahí van a tener que jugar. Pero control F, si mal no recuerdo, es una opción, o control V larga, que es buscar, dependiendo si es que tienes en español o no. Así está en español. Control V larga parece que es tu... Control B larga. Si funciona, ahí está, fíjate, dice buscar o reemplazar. Tú pones reemplazar, buscas puntos, así que pone un punto, y lo reemplazas con comas. Y ponle reemplazar todo. Todo lo que encuentre que lo reemplace. No, Ya está. ¿Cachai? Bueno, esto se hace relativamente sencillo, pero fíjate que ahí ustedes van a tener que hacer un análisis de datos un poco más fino, ¿cachai? Porque hay algunos datos medios turbulentos ahí que marcan 140 de aceleración o 202. Yo no sé si eso está bien. A lo mejor tocaron el celular ahí, no sé, no tengo idea. Pero ustedes van a tener que definir cuáles son los datos que les sirven y cuáles no.
¿Cachai? Pero ahí ya quedó hermoso, ¿cierto? Mm, Quedó tratable por ya. lo menos. ¿Cachai? Así que creo que ahí más o menos estamos. Esa era la duda, ¿no? O sea, el cómo formatear los datos. Sí, entonces, ¿está bien con eso o convendría como hacerlo de nuevo? O sea, si está bien o está mal, no estoy seguro si es un tema de moral, pero por lo menos aquí tenéis datos presentables. Lo que habría que hacer ahora es graficarlos y ver qué da, pues, ¿cachai? Aquí ya es puro jugar. Entonces, bueno, como motivación, y aquí es algo que les dejo planteado, si es que quieren, porque de alguna manera ustedes ya ganaron algo de experiencia distinta del resto, compartan lo que han aprendido, pues, y si es que les sale bien, pucha, mucho mejor. Pues. Por último, manden ahí por material de estudiantes o algo, o por su WhatsApp, por su foro o lo que sea. Compartan el mecanismo, pues, si lo bueno es que salga de estudiantes para estudiantes, pues, y que no dependan del profe para hacer todas las cosas. ¿Ya? Pero el resto es jugar nomás, pues. Así que si está bien o está mal, ese ya no es el problema. Hay que ver si es que pueden calcular la aceleración de gravedad con esto, y si les da el valor parecido. Ya. ¿Sí? ¿Hay alguna duda más? ¿Tienen alguna consulta? Porque nos queda un minuto y creo que ya vamos a tener que salir de aquí. No, ¿No? no, yo creo que estamos bien. Ya, perfecto. Bueno, Sigan es su el, camino. es el tono común de que estamos adentrándonos como en la materia, pero se entiende. ¿Ya? Después, la actitud siempre es distinta, porque cuando uno maneja el tema, uno es dueño de su disciplina. Pero mientras tanto, se entiende el tono. Ya, ok. Voy a salir yo y voy a empezar a llamar a los grupos para por lo menos compartir cómo estuvo todo. ¿Ya? Ya. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chao, chao. Profe, Perdón. ¿Todo bien, Cara? ¿O no? profe, antes de que llame a todos Oh, los espérame, chiquillos. que estoy con el tema de audio. Ahí sí, ¿verdad? Ya, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, un grupo me dijo que él al graficar, o sea, al obtener los datos y graficar, tenía un problema porque el celular le rebotaba. Ya, Entonces, no sabía si cortar los datos. ya. Yo le dije que no era algo tampoco tan grave, que si eso se justificaba, por ejemplo, en el informe, eso en el fondo se entendía. Correcto. Se entendía que podía pasar. Sí, de todas maneras. Ahora, mira, no está mal. Si el tema está en que es una cuestión de saber justificar correctamente los resultados y, por ejemplo, si es que les da mal el resultado con respecto al de referencia, es evidente que van a darse cuenta de que hay que borrar algunas cosas que a lo mejor no pertenecen a la física del problema. Así Claro. que el consejo no está mal. O sea, yo, Ya. como te digo, ya en el peor de los casos vamos a responder las dudas para más adelante, pues, porque estos son 10 días que vamos a tener aquí un poco en ascuas. Más pega para cada uno, pero supongo que lo vamos a ver en el formulario. Sí. ¿Ya? Es lo que hay que hacer nomás si es que queremos hacer que la gente aprenda. Profe, Cuénteme, ¿quién me está hablando? Isidora. Easy. Hola, Cuénteme. ya, lo que pasa es que me quedó como una duda en el tintero. ¿Ya? Lo que pasa es que como que igual hartos compañeros han tenido el mismo problema, que los valores de como la aplicación a veces son como súper extremos, no se parecen mucho. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar una tabla, podríamos como comunicarnos con ustedes si más o menos los valores están más o menos acordes. Ya, a ver, antes que eso, quizás es una buena idea pensar por qué lo llamas un factor un valor extremo. ¿Por qué lo llamas extremo? Porque no tienen mucha cercanía entre sí. Ya, perfecto. Eso es algo parecido, pero con cercanía entre sí con respecto de quién.
Porque no sé, pues por ejemplo a una persona le pueden estar dando valores cercanos al 0 ¿Ya? y otra persona tiene valores, no sé, 3, 4, entonces igual en estos parámetros importa la diferencia. Claro. Ahora, mira, si inventan de alguna forma, y esto es positivo que pase, porque puede llegar a ocurrir, y esto pasa más de alguna vez, aunque no lo crean, ¿eh? Pasa en las mejores familias. Fíjense que les voy a contar un pequeño detalle, porque puede llegar a ocurrir que el detector que ustedes están ocupando, su celular, a lo mejor esté marcando datos de más, por así decirlo. Y en esos datos de más, a lo mejor el detector, a lo mejor se le inyectó más electricidad de la que debería y está marcando un glitch, como se le llama generalmente, ¿cachai? Que es como un... chuta, no sé ni bien cómo decirlo en español, pero es como un salto, ¿cachai? Es como un salto de información de alguna manera. Entonces, si tú puedes reconocer algo como eso, bórralo. En palabras bien sencillas, elimínalo, porque tú puedes reconocer datos que salgan de lo común, ¿cachai? Porque somos humanos. Ahora, el tema ¿está permitido borrar datos? Por supuesto, pues si son tus datos, ¿cachai? Pero de alguna forma tienen que aferrarse a algo que, miren, se lo voy a decir casi como Kepler cuando descifró sus leyes del movimiento planetario. Estaba tan decepcionado de que la circunferencia no era la figura que describía el movimiento de los planetas que estuvo a punto de matarse por eso. Pero era porque tenía una creencia demasiado fiel al concepto de perfección. Entonces, aquí abandonen eso, elimínenlo, esa cuestión no está. Chao. Aquí lo que existe es la aproximación a lo que de alguna manera llamamos realidad, porque no tenemos idea qué es la realidad. Entonces, si tú eres un ser humano consciente y podés más o menos filtrar información o sacar alguna cosa porque puedes reconocer que el celular rebotó, no sé, le pasó una mosca, rebotó con una mosca, quién sabe qué cosa, sácalo. ¿Cachai? Porque a ti te importa aislar el problema. No queréis moscas chocando con el celular, ojalá sin aire, no sé, si pueden ir a hacer el experimento al espacio mejor, etcétera. Pero tienen que saber aislar las variables, ¿ya? Profe, Perdón, digan. es que a nosotros, por ejemplo, no nos quedaba claro si había que dejar, por ejemplo, el celu caer de una altura, porque no sé, pues, por ejemplo, si lo dejamos quieto en la mesa se anulaba con la normal, entonces como que no marcaba la aceleración. Correcto. Entonces, no sabíamos si lo dejábamos caer, porque cuando lo dejé caer, como que no marcó, me marcó como 0,47 metros por segundo y no me alcanzó a marcar como ningún valor como a un poco cercano a la aceleración real, pues, entonces no sabíamos qué hacer para que nos diera un valor más útil. ¿Qué hacer para que les dé el valor? Eso es difícil, pero lo que sí pueden hacer es jugar varias veces. Si lo dejas caer a lo mejor más tiempo, puede ser un buen dato, ¿cachai? Pero eso es parte de la experiencia. Sí, pero hay que dejarlo caer en una cama de plumas, pues si todos tenemos una en la casa. Bueno, es la idea. Obviamente no lo deje caer en el suelo, pues, porque el iPhone 14 que puedan tener no está diseñado para... Hay que sacrificarse por la U, fue el celu. Por supuesto. O bueno, más que por la U y más que por el celu, por el saber. Profe, Diga. ¿sabe qué? Yo lo dejé caer desde el techo al suelo, pero le puse una mantita, así que no le pasó nada. Ya. Pero Fantástico. la cosa es que me dio un número igual cercano, entre comillas, al número de referencia que nos estaban dando, que era como 9,6, menos 9,6, no 9,4 por ahí. Okay. Pero ahora, después de eso, no entiendo qué hay que hacer porque, les soy sincera, no sé leer bien los gráficos de esa forma, entonces no sé qué hacer. Ya. Sé que se parecen, pero ahí ya más no sé qué hacer. Ya. Mira, primero no hay que desesperarse porque esto es parte del problema. Oye, si tienen clases, tenemos el libre acceso de poder emigrar, porque en realidad yo sé que estamos como pasaditos en 5 minutos ya del tiempo establecido. Yo igual voy a dejar grabado esto, pero si tienen que salir, salgan nomás. Mira, te la jugaste completa por el experimento, así que eso es positivo y eso está bueno. Ahora, el tema es qué es lo que hay que hacer. Chuta, desesperación máxima, porque uno siempre suele perder el norte. ¿Cuál es el norte? No te olvides que el título de nuestro experimento, nuestro laboratorio, dice validación de una hipótesis, si mal no recuerdo, de una afirmación cinemática. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que estamos afirmando aquí? Que tú puedes medir la aceleración de gravedad en tu lugar con un 5% de error con respecto a un valor de referencia.
¿Cachai? Entonces, lo que tú vas a tener que hacer ahora finalmente es medir la gravedad de alguna forma, compararla con el valor de referencia, y si esa diferencia te da menor a un 5%, entonces la afirmación que se te propone en el laboratorio es correcta. ¿Cachai? Profe, y ese 5% lo sacamos en torno al valor que nos dé la página esa que nos dio, ¿no? Puede ser, sí. En ese caso vamos a considerarlo el valor más correcto. ¿Cachai? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor está mejor estudiado, a lo mejor. Pero ahí la ¿Profe? justificación la buscan ustedes. Dime, Ignacio. Y, ¿cómo se llama? Entonces yo tengo que igual ver el valor más alto que me salió en la aceleración total. Ya, Ahí lo comparo, ¿o no? ahí hay 3 aceleraciones. ¿Ya? Ahí hay Así, 3 aceleraciones. Entonces, ahí ustedes deben ver el tema vectorial para calcular la aceleración, queda comillas, la Z, total. ¿no? Depende, porque obviamente tu celular puede estarse moviendo como para el lado, o puede estar como oscilando en el movimiento de caída. Entonces ahí vaya a tener algún problema. Yo sugeriría que calculen el módulo de la suma de las 3, que eso es con De Pitágoras. las tres más. Ah, ya. Claro, porque tenéis las coordenadas X y Z, pero el celular está cayendo solo para abajo. Así que Ujú. la suma de los 3 ejes te tiene que dar la aceleración total. ¿Sí? Ah, ya. Y con ese resultado yo ahí puedo comparar con la aceleración que me están dando. Claro, exacto, que es la que Y si buscaste de la tengo bibliografía. un 5% inferior, Estamos ok. está bien. Claro, Ah, o sea, es verdad la afirmación, pero si no es verdad, también está bien. ya. El problema es Gracias. que el problema es que puedas explicar el por qué esa diferencia. ¿Cachai? Ya. Gracias, profe. Ya. Voy con Profe, Thaís. Perdón, Sergio, es que está Thaís, pero está aquí, Thaís Profe, levantando la mano. le tengo una pregunta. Lo que pasa es que hicimos como todo y para como interpretar mejor o sea, los resultados los convertí a todos a gráficos. Ya, Y perfecto. de las tablas, una se pasaba mucho, así como salía 1000 y algo. La otra era muy poca y solo la mía estaba cercana. Entonces significa que tengo que ocupar esa tabla, ¿cierto? O quiere decir que las unidades de medida de los otros son diferentes. ¿Cachai? Porque no es lo mismo medir en metros partido por segundo al cuadrado que en milímetros partido por segundo al cuadrado. Entonces, obviamente, te va a dar probablemente un orden totalmente distinto dependiendo del celular. Así que hay que ver cómo ustedes cuadran la información. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, no hay de qué. Thaís, ok. Monse, ¿dudas, consultas? Sí, profe, es que nosotras lo hicimos y obviamente a las 3 nos dieron resultados súper distintos. Ya. Y íbamos a sacar el promedio, pero ese promedio lo sacamos así como el módulo que dijo usted, no con la aceleración total. La aceleración total debería ser el módulo. Ah, ya, con la misma que nos dan ahí. Claro, porque a ti te dan los 3 ejes de aceleración. Pues entonces vaya a tener aceleraciones en X, en Y y en Z. Y lo más probable es que la suma de las 3 te dé solo una aceleración para abajo. Cuando yo digo suma, no estoy diciendo la suma de los 3 números. ¿eh? Estoy aludiendo a 3 vectores. ¿Cachai? Entonces, cuando yo digo 3 vectores, en realidad tú estás sumando, voy a ponerlo así, un vector en X, un vector en Y, un vector en Z, y eso te va a dar un vector para cualquier otro lado, que espero que sea hacia abajo, porque si no va a estar, no sé, pues, si estáis diciendo que hacia abajo es la coordenada correcta, no te debería dar hacia arriba el resultado del vector, por así decirlo, ¿cachai? Entonces, bueno, la cuestión es que para poder calcular el módulo de ese vector, tú tienes que sacar la raíz cuadrada de la aceleración en X más, la aceleración en X al cuadrado, más la aceleración en Y al cuadrado, más la aceleración en Z al cuadrado, y eso te va a dar la aceleración total del sistema. Y esa creo yo que es la comparable. ¿Pero eso se hace por cada segundo? ¿O no, segundo 1, segundo 2? Por cada uno de los tiempos. Ah, ya, pero si, por ejemplo, ya a una le llego hasta el segundo 3, pero a la otra le llego solo hasta el segundo 2, se toma hasta el 2 nomás, porque No nos dio todo. importa, claro, no importa, porque en principio deberían ser similares, creo yo. No, Profe. no son similares. Bueno, hay que ver entonces cómo escalarlos. Ya, ¿Ya? gracias.
Ángel, que está ahí pendiente, y después voy con Sergio. Y Sergio es el último, ¿ya? Porque si no, no vamos a pasar mucho. ¿Cuál es el intervalo de tiempo adecuado? O sea, por así decirlo, de cuántos segundos a cuántos segundos tengo que medir. Mira, no podría decirte un valor 100% seguro, ¿eh? Pero estamos claros que es mayor que 2, porque con 2 puntos no sacáis una aceleración. Pero tiene que ser, según yo, de lo que tengo como más o menos de experiencia, yo esperaría más de 30 datos idealmente, porque si no el promedio fluctúa mucho, ¿ya? Ahora, si no pueden sacar más de 30, no importa, probablemente va a fluctuar más. Y ese no es el problema va a ser después cómo explicar las posibles variaciones, ¿ya? Pero aquí no hay resultados malos, ojo con eso. Por favor, sáquense la idea de perfección de la cabeza, ¿ya? La perfección se abolió hace 350 años, esa cuestión no existe, ¿ya? Descartes la mató hace mucho tiempo, ¿ya? Él mismo descubrió el cómo matarla. Ya, y Sergio, no hay de qué, Ángel. Aquí mi pregunta era si la velocidad de recolección de datos de la aplicación tenía que ser la más alta o la más lenta. No, aquí en este caso tú tienes que sacar el vector, o sea, lo que acabo de decir, la raíz cuadrada del x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y eso debería ser más o menos siempre lo mismo, más o menos. Entonces, si es más o menos siempre lo mismo, yo esperaría, yo así como comentario personal, no justificado de momento, ustedes tienen que buscar la justificación, yo esperaría sacar el promedio, y el promedio debería dar más o menos igual, ¿cachai? No buscar el máximo ni el mínimo, sino que más o menos el valor intermedio. Eso diría yo. Profe, pero es que parece que él se refiere a la velocidad de la aplicación porque se puede cambiar a 1 Hz. La velocidad de recolección de datos, sí. Claro. Lo que le conversé a un grupo, porque creo que salía 1 Hz y 100 Hz parece, pero 1 Hz, para que ustedes sepan, miren, si yo dejo caer mi celular más o menos de 1,5 metros, eso se demora como 1 segundo en caer. Entonces, 1 Hz es un dato por segundo. Entonces, en esa caída tendrían 2 datos. En cambio, 100 Hz son 100 datos en 1 segundo. Entonces, yo creo que ocuparía el caso 2. Muchas gracias. Ya. Okay. O sea, los 100 Hz. Yo en lo personal buscaría más datos. Ahora, ojo con eso, porque más datos implica posibilidades de fluctuaciones en el error. Porque si es demasiado rápido midiendo datos, puede haber uno de esos datos que se dispare por culpa del sensor que es malo, o por la electrónica de la cuestión. Eso pasa. ¿Ya? Ya pues, chiquillos, chiquillas, creo que estamos. ¿Ya? Profe, le tengo una consulta rapidita. Es que se supone Vale, que tenemos que poner que tenemos que poner una tabla en el informe. Solo si se exige. Sí. Sí, es que sale. Lo que pasa es que por lo menos yo tengo como 900 datos, entonces, ¿cómo lo hago ahí? Ya, sugeriría yo que acotaras la tabla, porque si son demasiados datos, entonces yo esperaría una tabla más o menos característica. ¿Qué quiere decir eso? Que busques el sector de tus datos donde realmente se visualice que hay algo importante. ¿Cachai? O sea, si el acelerador de partículas compartiera todos sus datos, tendríamos un paper de como 2 teras de información, así que no es la idea. La tabla no es lo más relevante, lo más importante es el gráfico. Así que quédate con un sector de gráfico relevante. ¿Ya? Ah, ya. Igual una compañera puso algo en el chat también sobre eso. Oh. No es necesario sacar el versor, Fran, porque ahí el vector te va a dar solito. La suma de los 3 ejes, o sea, la suma cuadrada de los 3 ejes te va a dar el vector que corresponde. Profe, ¿Diga? algo chiquitito, que era con respecto a lo que decía la Thais, creo, ¿Ya? que hay una opción en la aplicación que dice velocidad de colección de datos. ¿Sí? Hay una que dice más rápida a 100 Hz y otra que lo más lento a 1 Hz. No sé si eso pueda servir o influye dentro de la colección de los datos. Claro, porque una frecuencia mayor te va a dar más datos en un tiempo corto. ¿Cachai? Y una frecuencia de 1 Hz es un dato en 1 segundo. ¿Cachai? Entonces te va a dar muy pocos datos. Y respondiendo a la última duda, porque con esto ya nos vamos, dice, profe, ¿y eso de los 5 segundos de datos que solo son 4, si me dan solo .4 son útiles? No hay problema. Así es la vida, pues.
O sea, ¿qué voy a hacer yo? Pues si el universo se escribió así, insisto, tomen las enseñanzas de Kepler. Kepler se quedó con las elipses y dijo, no tengo nada que hacer, pues si, pongámoslo así, Diosito lo quería así, ya, hay que hacerlo así nomás, pues. Yo creía que eran circunferencias, pero me dieron elipse. ¿Con quién me voy a quedar? ¿Con mi prejuicio o con lo que me dice la naturaleza? Supongo que con lo que le dice la naturaleza, pues con el fenómeno, ¿ya? Entonces, en base a eso, si fueron solamente 0,4 segundos los que realmente te están diciendo cuál es la aceleración de gravedad, bueno, esos son... ¿Qué más le voy a hacer? Entonces, el resto son datos ruidosos, problemáticos, lo que sea. Siempre va a ser correcto el informe, por eso es lo bueno de hacer laboratorio, esa es la parte entretenida. No importa si encuentran o no la respuesta, siempre van a tener una respuesta. A lo mejor van a tener que corregir sus prejuicios, pero de eso se trata la ciencia, pues el método científico se inventó para eso. ¿Ya? Así que estamos, pues. ¿Ya? Voy a dejar de grabar.